te compartimos 100 versículos que te ayudarán a desarrollar una fe sobrenatural para recibir la sanidad de Dios física y emocional. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, según enseña Romanos 10, verso 17. Debemos cada día recordar, creer y hablar las promesas de Dios hasta verlas manifestadas en nuestras vidas. Recuerda que Jesús ya pagó el precio de nuestra salvación y nuestra sanidad en la cruz del Calvario. Los versículos están en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente y estarán, en primer lugar, 50 versículos del Antiguo Testamento y luego otros 50 versículos del Nuevo Testamento. Comencemos. Éxodo, capítulo 15, verso 26. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, si obedecen sus mandatos y cumplen todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Éxodo 23, versículo 25. Sirvan únicamente al Señor su Dios. Si lo hacen, yo bendeciré su pan y su agua y los protegeré de enfermedades. Deuteronomio capítulo 7, verso 15. Y el Señor los librará de toda enfermedad. No dejará que sufran ninguna de las terribles enfermedades que conocieron en Egipto, pero las enviaré sobre todos sus enemigos. Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Miren ahora, yo soy el único Dios. No hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que da vida y el que quita la vida. Yo soy el que hiere y el que sana. Nadie puede rescatar a alguien de mi mano poderosa. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Luego, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 5. Regresa y dile a Ezequías, líder de mi pueblo: esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Te sanaré y dentro de 3 días saldrás de la cama e irás al templo del Señor. Salmos, capítulo 6, verso 2. Ten compasión de mí, Señor, porque me siento débil. Sáname, Señor, porque mis huesos están en agonía. Salmos capítulo 30, verso 2. Señor mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Salmos 41, verso 3. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Salmos capítulo 103, versículos 2 y 3. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Salmos capítulo 107, verso 20. Envió su palabra y los sanó, y los libró de la muerte. Proverbios capítulo 3, versos 7 y 8. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Proverbios 4, versos 20 al 22. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón.
pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Proverbios 16, verso 24. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Isaías 38, versos 16 y 17. Señor, tu disciplina es buena, porque lleva a la vida y a la salud. Me restauraste y me hiciste vivir. Sí, esta angustia fue buena para mí, porque me has rescatado del peligro de la muerte y me has perdonado todos mis pecados. Isaías 53, versos 4 y 5. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros pudiéramos estar en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Jeremías 17:14. Oh Señor, si me sanas, seré verdaderamente sanado. Si me salvas, seré verdaderamente salvo. Mis alabanzas van dirigidas solo a ti. Jeremías, capítulo 30, verso 17. Yo te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor. Porque te llamaron la desechada, la Jerusalén de la que nadie se preocupa. Jeremías 33, 6. Sin embargo, les traeré salud y sanidad. Los sanaré y les revelaré una abundancia de paz y de verdad. Ezequiel 34, verso 16. Buscaré a las que están perdidas, traeré de regreso a las descarriadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Pero destruiré a las gordas y poderosas, alimentaré a mi rebaño con justicia. Oseas capítulo 6, verso 1. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Éxodo 23, versículo 25. Sirvan únicamente al Señor su Dios. Si lo hacen, yo bendeciré su pan y su agua, y los protegeré de enfermedades. Deuteronomio 7, verso 15. El Señor los librará de toda enfermedad. No dejará que sufran ninguna de las terribles enfermedades que conocieron en Egipto, pero las enviará sobre todos sus enemigos. Salmos 147, verso 3. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Isaías 57, versículos 18 y 19. He visto lo que hacen, pero aún así los sanaré. Los guiaré y les daré consuelo a los que lloran. Traeré palabras de alabanza a sus labios. Que tengan paz, tanto los cercanos como los lejanos, dice el Señor, que los sanaré. Ezequiel 47, 12. En ambas márgenes del río crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán y no dejarán de dar fruto. Cada mes producirán una nueva cosecha, pues son regados por el agua que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Proverbios capítulo 17, verso 22. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Salmos 34, verso 19. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Isaías 40, 31.
pero los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto, como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Isaías capítulo 58, verso 8. Entonces tu salvación llegará como el amanecer, y tus heridas sanarán con rapidez. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Salmos capítulo 147, verso 3. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ezequiel 34, verso 4. No fortalecieron a las débiles, no sanaron a las enfermas, no vendaron a las heridas, no hicieron volver a las descarriadas ni buscaron a las perdidas. Al contrario, las dominaron con crueldad y severidad. Salmos capítulo 107, verso 20. Envió su palabra y los sanó, y los libró de la muerte. Proverbios capítulo 3, versos 7 y 8. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Proverbios 4, versos 20 al 22. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Proverbios 16, 24. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Jeremías 17, verso 14. Oh Señor, si me sanas, seré verdaderamente sanado. Si me salvas, seré verdaderamente salvo. Mis alabanzas van dirigidas solo a ti. Jeremías 33, verso 6. Les traeré salud y sanidad. Los sanaré y les revelaré una abundancia de paz y de verdad. Isaías 57, versos 18 y 19. He visto lo que hacen, pero aún así los sanaré, los guiaré y les daré consuelo a los que lloran. Traeré palabras de alabanza a sus labios. Que tengan paz, tanto los cercanos como los lejanos, dice el Señor, que los sanaré. Salmos 30, verso 2. Señor mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Isaías 38, 16. Señor, tu disciplina es buena, porque lleva a la vida y a la salud. Me restauraste y me hiciste vivir. Salmos capítulo 103, versos 2 y 3. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Éxodo 15, verso 26. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, si obedecen sus mandatos y cumplen todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Salmos 41, verso 3. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Isaías 53, versos 4 y 5. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron.
y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros pudiéramos estar en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Deuteronomio 32, verso 39. Miren ahora, yo soy el único. No hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que da vida y el que quita la vida. Yo soy el que hiere y el que sana. Nadie puede rescatar a alguien de mi mano poderosa. Isaías 19, verso 22. El Señor herirá a Egipto y luego lo sanará. Ellos volverán al Señor y Él escuchará sus súplicas y los sanará. Job capítulo 5, verso 18. Pues Él hiere, pero también venda la herida. Él golpea, pero sus manos también sanan. Salmos capítulo 30, verso 2. Señor mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Ahora leeremos 50 versículos e historias de sanidad del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 4, verso 23. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Mateo capítulo 8, versos 2 y 3. De repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Mateo capítulo 8, verso 16. Esa tarde llevaron a Jesús a muchos endemoniados y él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Mateo 9, verso 35. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Mateo 10, verso 1. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Mateo 14, verso 14. Jesús vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Mateo 15, verso 30. Una vasta multitud llevó a Jesús a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y a muchos otros con enfermedades. Los pusieron delante de él y él los sanó a todos. Mateo 19, verso 2. Grandes multitudes lo siguieron a él y él sanó a los enfermos. Mateo 21, verso 14. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Marcos, capítulo 1, verso 34. Entonces Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era él, no los dejó hablar. Marcos capítulo 5, verso 34. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Marcos capítulo 6, verso 56. Donde quiera que iba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas para que los enfermos pudieran tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús quedaban sanos. Lucas 4, verso 40. Esa tarde, después de la puesta del sol, la gente de toda la aldea llevó a Jesús
a sus familiares y amigos enfermos, sin importar qué enfermedades padecieran. Él ponía la mano sobre cada uno y los sanaba. Lucas capítulo 5, verso 17. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén, y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Lucas capítulo 6, verso 19. Toda la gente trataba de tocarlo, porque de él salía poder sanador y todos quedaban sanos. Lucas 8:48. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Lucas 9, versos 1 y 2. Un día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Lucas capítulo 10, verso 9. Sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Lucas 17, verso 19. Y a ese hombre Jesús le dijo, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Juan capítulo 5, versos 8 y 9. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Juan capítulo 6, verso 2. Una inmensa multitud lo seguía a todas partes porque veían las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Hechos 3:16. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado, y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Hechos capítulo 4, verso 30. Da poder a tus siervos para predicar tu palabra con gran valentía. Extiende tu mano con poder para que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Hechos capítulo 5, versos 15 y 16. Como resultado del trabajo de los apóstoles, los enfermos eran sacados a las calles en camas y colchonetas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos al pasar. Grandes multitudes llegaban desde los suburbios de Jerusalén, llevando a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Hechos 9, verso 34. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y enrolla tu camilla. Y al instante fue sanado. Hechos 14, versos 8 al 10. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé encontraron a un hombre con pies lisiados. Había estado así de nacimiento, por lo que nunca había caminado. Estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró con atención y al ver que el hombre tenía fe para ser sanado, Pablo lo llamó con fuerte voz. «Levántate», dijo, y el hombre saltó de pie y comenzó a caminar. Hechos 19, versos 11 y 12. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado su piel, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Hechos 28, verso 8. Cuando Pablo entró, oró, puso sus manos sobre él y lo sanó. Romanos capítulo 8, verso 11. El Espíritu de Dios
quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Primera de Corintios capítulo 12, verso 9. A uno, el Espíritu le da gran fe, y a otro, a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. Segunda de Corintios 1:10. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos, y Él nos rescató de una muerte terrible y lo hará de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Él y Él seguirá rescatándonos. Filipenses 4:19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirán todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Colosenses 1, versos 13 y 14. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Hebreos 12, versos 12 y 13. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Santiago 5, versos 14 y 15. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, para que vengan y oren por él, y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. Primera de Pedro 2, verso 24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Primera de Pedro 5, verso 7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Tercera de Juan 1:2. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Mateo 10, verso 8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Lucas capítulo 6, versículos 17 al 19. Cuando descendió con ellos, se detuvo en una planicie rodeado de muchos de sus seguidores y de la multitud. Había gente de toda Judea y Jerusalén, y de tan al norte como la costa de Tiro y Sidón. Habían venido para oírlo y ser sanados de sus enfermedades, y los que eran molestados por espíritus impuros quedaban sanos. Todos trataban de tocarlo, porque de él salía poder sanador, y todos quedaban sanos. Hechos capítulo 10, verso 38. Y ustedes saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Luego Jesús
anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mateo 14, verso 36. Le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el fleco de su manto, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Mateo 11:5. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32. Jesús les contestó: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Lucas 13, versos 12 y 13. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Entonces la tocó y al instante ya pudo enderezarse. Así que comenzó a alabar a Dios. Hechos capítulo 4, versículos 29 y 30. Y ahora, oh Señor, oye sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder para que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Mateo 8:13. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: ve de regreso a tu casa, como creíste, ha sucedido. Y el joven sirviente quedó sano en esa misma hora. Hechos capítulo 9, versículos 33 y 34. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien llevaba 8 años en cama, porque estaba paralizado. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y enrolla tu camilla. Y al instante fue sanado. Estos versículos muestran el poder de la sanidad y cómo Jesús y sus discípulos llevaron sanidad a muchos durante su ministerio en la tierra. Por favor, repítelos cada día, memorízalos y desarrolla la fe que desatará el milagro en tu vida. Síguenos en Avanza por Más para más mensajes, producciones de bendición y estudios de la Biblia. avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.